Acaban de pasar 20 segundos de silencio y no se pudo esperar ni un segundo. Ni un segundo a estar tranquilo, a estar bien. 20 segundos de silencio en esta época son sumamente awkward, es raro, no puede ser posible. Tenemos que hacer algo para interrumpirlo, no sé, es extraño estar en un lugar donde nada más uno está callado, ¿no? Esos lugares existen, de hecho, si usted va al banco, todo el mundo está callado, ¿no? Si usted va al doctor y está esperando en la sala, todo el mundo está callado, ¿no? A menos de que haya niños y pues bueno, ya eso ya cambia, ¿no? Pero silencio es algo incómodo, es algo que no todos estamos acostumbrados a poder crear esos espacios de silencio, ¿no? Muchas veces así se siente la presencia de Dios. De hecho, muchas veces así se siente nuestra fe. Nuestra fe se siente incómoda porque existe este silencio entre nosotros y Dios y creemos que tiene que haber un cierto simbolismo en algún sonido, en alguna imagen, en algo. Estás pasando tiempo con Dios y quieres estar unos segundos en silencio y lo primero que haces es agarrar tu teléfono y tratar de poner música, ¿no? Algo, ahorita tenemos esta cultura de que quieres desconectarte un poquito y pones un sonido que esté haciendo como una lluvia o estés al aire libre, pero tratas de apagar todo el ruido que está dentro de ti, y es muy complicado a veces la fe, porque cuando vivimos en espacios así y creemos que el silencio es algo negativo en vez de ser algo positivo, de verdad es algo que se interpone también en nuestra fe. Hoy vamos a ver acerca de qué significa cuando tenemos que navegar nuestra fe y tenemos que experimentar estos diferentes momentos de silencio, donde Dios quizás creemos que no logramos discernir su voz o a lo mejor no la conocemos y que batallamos muchísimo con esta tensión donde estamos viviendo una vida tan acelerada que queremos una respuesta inmediata, queremos la visión rápida y práctica, queremos que nos llegue todo por paquetería en 3 días, creemos que Dios está peor que Temu y que Chain y que todas las otras compañías, llega mucho más rápido un paquete que la voz de Dios en algunas ocasiones. Pero quisiera decirte una cosa, muchas veces no se trata tanto de que llegue algo rápido o se tarde mucho, a veces trata de un espacio en nosotros de poder construir este lugar, este espacio de descanso y al mismo tiempo poder poco a poco discernir cómo Dios nos puede hablar de una manera clara y al mismo tiempo ser pacientes mientras vivimos etapas de silencio. En el libro de Osana hay una entrevista de 1000 personas donde se les hace diferentes preguntas recurrentes, ¿no? Y estas preguntas recurrentes están conectadas directamente con obstáculos que la gente vive. ¿Por qué es tan difícil en ocasiones vivir nuestra fe y tener esta conexión con Jesús? ¿Por qué tenemos todas estas barreras, estos obstáculos que no nos permiten conectar a profundidad? ¿Y qué son esas cosas que al mismo tiempo inclusive nos ayudan, nos facilitan alejarnos de Dios? Porque precisamente hemos creado todos estos muros en base a estas preguntas que no tenemos quizás una respuesta clara, ¿no? Una de esas cuestiones recurrentes, preguntas recurrentes, mejor dicho, respuestas recurrentes de estas 1000 personas fue el obstáculo del silencio. La gente batallaba muchísimo para poder tener una conexión con Dios profunda porque tenía un problema directamente con el silencio y el silencio lo veía como algo muy difícil de romper, ¿no? Una persona de 36 años mencionó que una de las razones precisamente que se le hacía muy difícil sentir que tenía una conexión profunda con Dios era precisamente porque sentía este inmenso silencio al momento de estarse comunicando con Dios y no sentí una respuesta inmediata. Otra persona, un joven de 14 años, dice que es difícil estar cerca de Dios cuando no lo puede uno ver, ¿no? Y que es difícil escuchar una respuesta clara porque no sabes ni siquiera dónde está, no lo puedes presenciar. Otra persona de 62 años, ¿no? Aquí estamos viendo diferentes generaciones. Una persona de 62 años dijo, no sé si Dios me va a escuchar o si la manera en que estoy hablando es la manera correcta en que tengo que hablar con Dios. Nuestra relación se siente como que es una calle que va de un solo sentido, ¿no? Y que no hay otro carril, es simplemente hacia una dirección, pero no hay esta respuesta que quisiera recibir. Si alguna vez te has sentido así en tu fe, quiero que levantes tu mano. Si alguna vez te has sentido como que no hay este silencio profundo, no escuchas la voz de Dios, y te das cuenta, muchos de nosotros
hemos pasado por esos procesos. Es increíble pensar que somos los únicos, ¿no? De verdad, hay espacios muy grandes donde no podemos conciliar o entender, ¿no? Pero hay una manera de cómo hacerlo. Y quiero alentarte a que podamos terminar esta serie que concluye precisamente con esta plática y que puedas llevarte unas herramientas a tu casa para que puedas empezar a practicar, a trabajar este músculo de cómo poder llegar a tener encontrar la voz de Dios en tu vida y poderlo desarrollar en tu día a día, ¿no? Juan 10 del 3 al 4 al 27 nos dice esto. Dice, el portero, o sea, en otras versiones, el pastor, le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Di conmigo, voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Está hablando de esta ideología de cómo este pastor va llevando sus ovejas, los va dirigiendo. Y hay esta relación mutua entre la oveja y el pastor, donde inclusive hay un ritmo de vida, ¿no? Todos los días a cierta hora este mismo ritmo sucede. Llega el pastor, conecta, abre las puertas, él sigue caminando. Cuando sea que él está haciendo un silbido, un mensaje, o les llama por nombre, como dice aquí en la palabra, empiezan a todas a reaccionar y obedecer lo que sea que el pastor les esté guiando, ¿no? Jesús nos está dejando muy claro que si podemos primeramente poder discernir, escuchar su voz y seguir su voluntad, de la misma manera vamos a simplificar cómo vamos a poder entender cuando Dios nos habla y cuando Dios no nos está hablando. Y hoy quisiéramos darte un par de herramientas de cómo discernir cuando Dios me está hablando y cuando mis calorías me están hablando, ¿no? Cuando Dios me está hablando y cuando el corazón nada más me está hablando. Cuando Dios me está hablando en verdad a través de su palabra, me está hablando a mí textualmente, o nada más me están hablando mis emociones impulsivas, porque estoy tan emocionado, estoy tan emocionada y no puedo discernir eso, ¿no? Y estas dos batallas son constantes. Constantemente estamos luchando. ¿Será que Dios me está guiando por este camino? Y queremos crearlo como muy romántico, ¿no? Como que Dios está tan preocupado para que encuentres el estacionamiento fuera de Costco y decir que eso fue de parte de Dios, ¿no? O que dice, ¿sabes qué? Si esta persona me manda un texto en este momento, quiere decir que sí es de Dios. Ese es el hombre, esa es la mujer para mí, ¿no? O todas estas cosas pareciera como que estamos buscando respuestas inmediatas, ¿no? Y es parte de la vida cotidiana, a todos nos ha pasado, pero también hay una opinión de Dios en su palabra donde nos muestra y hay una congruencia entre lo que la palabra de Dios dice, en lo que nuestro tiempo con Dios dice y al mismo tiempo lo que el Espíritu Santo nos dice al darnos la dirección correcta, ¿no? Nos da este discernimiento para entender. Así que voy a hablar en estos próximos puntos de una manera personal, pero es una manera también para ti, ¿no? Así que va a aparecer en tu pantalla este primer punto y ¿por qué no lo leemos juntos por hacerlo como práctica personal? Yo entenderé lo que es, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, entenderé lo que es y lo que, sin miedo al éxito, muchachos, una vez más, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, entenderé lo que es y lo que no es la voz de Dios y su voluntad, si no es un sentimiento, aunque Él nos ofrece su presencia. O sea, no es un sentimiento y Él nos ofrece su presencia, ¿no? Entonces voy a entender esta idea, voy a entender y procesar y voy a tratar de ver cuál es su voluntad cuando estas cosas no son nada más impulsivas, pero que también acerca de su presencia y en su palabra puedo discernir cuál es su verdadera voz y cuál es lo que nos está guiando en nuestra vida, ¿no? El plan de Dios para nuestra vida no simplemente es una sensación emocional, algo bonito que sentí aquí, que creo que Dios me está diciendo, ¿no? Pero lo digo de verdad, o sea, no se trata nada más que tan positivo es eso, que tanto se alinea nada más a tus propios intereses o a los intereses de los demás, lo que la gente quizás te puede decir que quizás es tu llamado o las experiencias que vivimos, a lo mejor todas esas cosas quieres romantizar y creer que esa es la voz de Dios, pero a lo mejor nada más son tus hormonas, pues, no sé, ¿verdad? A lo mejor son nada más tus grandes deseos y anhelos por querer algo, por una ambición personal y empezamos a jugar con todas estas cosas, ¿no?
Pero estas emociones muchas veces no nos llevan a llevar algo concreto, ¿no? Y eventualmente lo descubrimos porque ya empezamos a tomar decisiones impulsivas y cuando menos te das cuenta de todo el desastre que has creado atrás y todo el desastre en el que estás metido aquí. Y una vez más, Dios Padre Santo, ayúdame por favor. ¿En qué me metí con estos problemas, no? Y estas son situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Cotidianas en el aspecto de que debemos de discernir si realmente es un sentimiento lo que sentimos o realmente es algo que estamos viviendo. Nuestros sentimientos no siempre nos van a llevar a tomar muy buenas decisiones en la vida, ¿no? Eso es algo que debemos de discernir claramente y darle tiempo. Por eso el silencio y el proceso es muy difícil. Cuando no disfrutamos el tiempo y el proceso para poder llevar estas conversaciones a personas que puedan darnos consejo, nos llevan a tomar decisiones muy impulsivas, ¿no? Y esto normalmente sucede en la noche, como por ejemplo cuando estás scrolleando y de repente ves un producto que viene promocionado en Instagram o en TikTok y en 5 segundos ya lo tienes en el carrito, ¿no? Dices, no, nada más para que no se me olvide, ¿no? Pero como está Apple Pay rápido, pum, le das clic y perdón, ya se compró, ni modo, ¿no? Pero es una decisión impulsiva porque realmente está ahí, lo ves, dices, creo que sí es, ¿no? Pero estos son el tipo de cosas, emociones y el sentimentalismo se interpone en nuestra vida, ¿no? Es muy importante que podamos entender que para poder nosotros primeramente confiar en que si es el Dios o no, debemos de estar en Jesús primero. En Juan 15 Dios nos ha enseñado en su palabra, inclusive en las últimas semanas, donde Él es la vid y nosotros somos las ramas que están unidas a la vid, ¿no? Para que nosotros podamos discernir si esto honra a Dios o no, si esto es del camino de Dios. Primeramente tenemos que asegurarnos, antes de encontrar una respuesta, es si nuestra vida está unida a Cristo Jesús. Si tu vida está unida a Cristo Jesús, estás pasando con tiempo con Dios, estás conociendo su palabra, estás discerniendo cuál es su justicia y su propósito para tu vida, estás tratando de alinear tu vida a sus caminos y no nada más a tus caminos, empiezas a darte cuenta que el Espíritu Santo te empieza a dar esta inteligencia espiritual, donde cosas se ponen enfrente de ti y puedes discernir inmediatamente cuando el Espíritu Santo te está diciendo sí y cuando el Espíritu Santo te está diciendo más o menos, ¿no? No, te está diciendo no. O a lo mejor te está diciendo nada más, ahorita no. Pero es este músculo que venimos trabajando. Yo entenderé lo que es y lo que no es la voluntad de Dios cuando no es algo místico, aunque sí es un misterio, pero que puede llegarse a conocer en su momento, ¿no? Cuando jugamos con estas cosas, hay personas que tienen un enfoque muy místico de la vida, ¿no? Hay personas que creen que necesitan ver a Jesús en la tortilla para que sepan que sí es de Dios, ¿no? Van por el camino y si el taquero le grita su nombre, es de Dios. Voy por unos tacos, ni modos, ¿no? O sea, y empezamos a conectar las cosas. Yo conozco varios amigos que en serio me llama mucho la atención que su relación con Dios se basa en conectar los puntos, ¿no? Que punto A, punto D, punto B, punto C, y si todo eso conjuega y si es un número correcto, entonces sí es parte de Dios, ¿no? Porque todo eso, y yo a veces me río porque digo, ¿cómo es posible? O sea, Dios nos ama tanto que aún en esas cosas nos complace con el tal de que puedas agarrar la onda y puedas entender, ¿verdad? Hablarnos a cada uno de nosotros. Uno piensa, es que Dios así es, y pues es que Dios nos habla diferente a todos nosotros. Lo único que no nos cambia la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, no va a decir, este versículo le voy a quitar esto, le voy a poner esto y se lo voy a adoptar para que esto sí le funcione a fulanito, ¿no? Y luego el mismo versículo, pero le voy a quitar las cosas más importantes y le voy a dar las cosas que le pueden traer placer para que a esta persona le pueda funcionar. Y Jesús, Dios, no va a hacer nunca eso. ¿Me explico? Siempre su palabra es la misma, su palabra, esto es un régimen, esto es una manera en cómo nos debemos de regir, mejor dicho, esto es su justicia, este es el reino de Dios y su palabra, aunque a todos nos puede hablar cosas diferentes en base a la etapa de vida donde nos encontramos, pero siempre vamos a encontrar verdad y esto va a honrar el corazón de Dios y no va a traer a muerte ni pecado. Jesús jamás te va a empujar al pecado. Dios jamás te va a empujar a que peques para que puedas hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Al contrario, Dios va a realinear todo en tu corazón para que puedas tomar la decisión correcta y que el Espíritu Santo te pueda guiar en toda decisión. Así que yo voy a entender lo que es o lo que no es la voz de Dios cuando no es algo místico, pero es algo que se alinea, es este misterio que se encuentra en Dios. Colosenses 2, del 2 al 3 dice esto: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor
y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús. Una vez más, la palabra tiene congruencia, la palabra está unida. Dice la palabra de Dios que debemos de estar unidos a la viña, como ramas que eventualmente madurarán y darán el fruto. Necesitamos siempre, primeramente, para conocer los misterios y la sabiduría y el conocimiento, debemos de estar primeramente, antes que el emocionalismo, conocer que estamos en Cristo Jesús y que estamos dispuestos a obedecer su palabra. El misterio de Dios puede conocerse a través del nombre de Cristo Jesús, así como lo dice en su palabra. Y en Él están todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento, tal como Colosenses nos lo dice. Si quieres conocer de verdad la voz de Dios, si quieres discernir cuando Dios te habla, lo primero que tienes que hacer es su voluntad y permanecer en Cristo Jesús. Y ya nada más en esos dos pasos es bien difícil. Es complicado, pero no es imposible. No está sujeto nada más para ciertas personas. No se trata de, nada más para los buenos y no para los malos. No, esta es la misma regla para todos. Debemos de estar de acuerdo en que me voy a sujetar a su palabra y voy a tratar de buscar su voz en todo momento, de manera que esto se crea este músculo que nos va a llevar a escuchar al buen pastor cuando él diga mi nombre y cuando yo le hable también por nombre. Así que yo voy a entender lo que es o lo que no es la voz de Dios cuando no es un plan arquitectónico, sino es más bien un plan de juego. Y esto es muy importante. Esta es una de las cosas que nos estancamos muchos de nosotros. O inclusive preguntas que me hacen a mí: pastor, ¿cuál es el ABC para poder estar más cerca de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y sabes, te voy a decir la verdad, no es una maqueta donde te puedo decir, mira, estos son los pasos, estos son los materiales, estos son las medidas, y así ya queda todo listo. No. Esto es un ecosistema, esto es diferente para todos. Esto puede funcionarte algunos de los ritmos que yo llevo, pero no necesariamente es la respuesta para ti. A lo mejor para ti, tu forma de expresarte con Dios, conectarte con Dios va a ser quizás muy distinta a la mía, va a haber algunas similitudes, pero no quiere decir que es un plan arquitectónico, porque si ese fuera el plan arquitectónico, en vez de hacer servicios y reuniones y grupos, haríamos una universidad. Y ya, tú te gradúas y ya tienes todo el paquete, ¿no? Se te entrega todo en paquetería y ahí está. La manera de cómo hablar con Dios, aquí está el tomo, ¿no? Es como cuando antes nos vendían la enciclopedia. ¿Aquí cuántos les tocó que a alguien le tocara en su casa que les vendieran la enciclopedia, ¿no? ¿Te acuerdas de esos tiempos donde decías, wow, toda la sabiduría en la sala de mi casa? Nunca abrimos esa sabiduría, pero ahí estaba en la sala, se veía muy bien. Los tomos se veían muy bien. Ay, oiga, no tiene un color azul porque se hace match con mi sala. O gris, no, blanquito, no sé, ¿verdad? Algo más estético o algo así, ¿no? Pero recuerdo que venían esos cuates, nos vendían las enciclopedias y nos la vendían tan bien que los papás decían, no, hombre, mis hijos van a crecer con un intelecto. Olvídate, toda la calle va a venir a mi biblioteca porque nada más yo tengo la enciclopedia y nadie más, ¿verdad? Pero si eso fuera así de sencillo, si así fuera nada más, si fuera un plan arquitectónico y tienes que hacer el ABC, entonces nada más estarían los valientes que están dispuestos a correr la carrera y los flojos que no quieren hacer absolutamente nada. Y este proyecto sería muy fácil para Dios, pero no es así. Es como un plan de juego, es algo que va cambiando, es un ecosistema, es algo que tú y yo tenemos que desprogramarnos de aquí. Todas las clases son importantes, todos los cursos son importantes, todas las escuelas bíblicas son importantes, claro que sí. Son fundamentos, son estructuras, son maneras de cómo crecer en nuestra fe. Eso no estoy diciendo, nada de eso sirve, no, todo eso sirve porque adquirimos conocimiento, testimonios, dirección de otras personas y entendemos cómo Dios les habla a ellos y podemos de alguna manera entender cómo Dios me puede hablar a mí también. Pero más bien es como un plan de juego. ¿Sabes? La vida dice ir a la universidad y hacer todas esas cosas, eres exitoso. Pero la vida en la fe diaria dice que escudriñar su palabra, pasar tiempo con Dios, vivir altas y bajas, ser fuertes y sólidos en nuestra fe, seguir llegando a la palabra de Dios y construir nuestra vida. Y al mismo tiempo, en el proceso que vamos ahorita, unas cosas nos van a servir y va a haber otros procesos difíciles, duelos, dificultades que vamos a vivir y que lo que usamos antes no nos va a servir de nada si lo volvemos a hacer igual, pero nos va a ayudar
a reconstruir nuevos modelos y formas para que nuestra fe pueda ser estirada y que podamos ser reafirmados y al mismo tiempo llenos de su fuerza para sobrellevar las cosas que tenemos que sobrellevar en la vida. Pero lo que no cambia es su palabra, ¿no? Lo que sí sucede a veces es que tenemos que cambiar los modelos y las formas, ¿no? Todo funciona, pero en sí es un plan de juego, no es un plan arquitectónico de principio a fin y se termina y ya. Es algo que va generándose, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de unas personas que admiro mucho y ahorita vas a entender por qué. En el mundo del deporte es muy parecido. Cuando estás viendo el básquetbol, estás viendo el fútbol americano, ese no es deporte, ¿verdad? Ese es un show de entretenimiento, ya me acordé. Así está registrado, yo no lo dije, pero bueno. El béisbol, no sé, hay un chorro de deportes, ¿no? Todos los deportes tienen una manera de cómo quieren ganar, ¿no? Todos tienen una idea, todos tienen un plan arquitectónico, tienen un plan de edificios, tienen un chorro de cosas. Pero lo que nunca van a poner en juego son precisamente sus jugadas. Ellos saben bien que por mucho que estudien a un equipo, por mucho que estudien a los jugadores, en el lugar en el que se encuentran, en el estadio, el ambiente, el clima, todo puede afectar en ese momento, inclusive la audiencia puede afectar y que tu plan arquitectónico no va a funcionar y tienes que usar tus jugadas para poder llevar a cabo el éxito que quieras llevar. Hay un coach muy famoso en el mundo del fútbol que se llama Pep Guardiola, no sé cuántos sepan ustedes quién es Pep Guardiola. Pero si no sabe ahorita lo voy a ilustrar porque es el mejor de todos. Es Pep Guardiola, está aquí de este lado. De hecho ya estoy viendo cómo la forma para raparme yo también. No se crea. No es cierto, no, jamás. Bueno, Pep Guardiola como coach tiene 39 títulos. En su corta tiempo de estar de coach, él ha ganado 18 títulos actualmente con el equipo que dirige, se llama Manchester City. Ha ganado 7 títulos con el Bayern Múnich. Y luego después, con el mejor equipo de la historia que el mundo ha podido presenciar, en el Fútbol Club Barcelona, ganó también 14 títulos, ¿no? Y algo que podemos ver de Pep una y otra vez es que él no nomás lo dice él, no nada más lo enseñan, lo comentan sus jugadores y otros coaches. Es que él tiene una gran manera de cómo visualizar qué es lo que va a suceder en el futuro. O sea, no es que sea evidente, no que tenga un poder sobrenatural, pero conoce tan bien el juego que puede él de alguna manera tener un análisis de las posibles cosas que pueden suceder en el próximo partido. Al momento de él estar estudiando el partido, él está analizando todo esto. Y muchas veces, en muchas ocasiones, jugadores han dicho, es que es increíble que nos sentamos a la junta, analizamos el juego, ya nos dice, este es el plan de juego para este próximo partido, y exactamente como dice, tú vas a agarrar la bola aquí, la vas a pasar acá, este cuate se va a caer, después va a haber un hueco aquí, no va a haber nadie, porque tienen un problema en su defensa, vas a hacer el pase largo desde medio campo hasta la área chica, y luego la agarra este cuate, y este cuate a fuerzas, tú no metes gol, la tienes que pasar al que viene de este lado, y él es el que va a anotar. Entonces dicen, no puede ser que pueda pasar así. Bueno, cuando van en el partido exactamente tal cual como lo mencionó, se quedan con la boca abierta de que si simplemente hacen lo que el coach les dice, eso va a suceder. Eso es como un plan arquitectónico, eso es como algo que pueden planear y construir, pero no necesariamente significa que pueden ganar el partido, porque aún y teniendo todas estas líneas de cosas, todas estas líneas de pensamiento, todos estos movimientos, ha perdido partidos, ha perdido títulos, ha perdido un chorro de cosas, ¿no? Entonces, algo que quiero mencionarte, aquí está, mira, Pep, ¿qué onda, Pep? Donde sea que estés, ¿no? Pero a lo que voy es que pareciera que así es la vida. Mira, si tú y yo no tenemos un plan de juego estructurado en Cristo Jesús, si tú y yo no estamos pasando tiempo con Dios, estudiando no nada más lo que nuestro intelecto nos dice, pero lo que la palabra nos dice, vamos a tratar de manipular nuestro futuro y hacerlo ver como que Dios lo hizo. Sabes, algunas cosas de las que tú y yo batallamos normalmente es precisamente con las batallas mentales. Cuando estamos con una ambición tan grande por alcanzar algo que realmente queremos y que sabemos que está fuera de la palabra de Dios, vamos a tratar de manipular todo para que todo funcione de acuerdo al plan de Dios. Cuando tú y yo en lo más profundo sabemos que nada de esas cosas se alinean a su verdadera palabra, a su justicia. Entonces no se trata de usar todas estas cosas que entendemos, pero se trata también de tener la decencia de decir, bueno, ¿y qué es lo que Dios dice en su palabra?
¿Qué es lo que su palabra dice? Esto se alinea, esto honra el corazón de Dios. ¿Por qué sigo sintiendo esta incomodidad cuando estoy tratando de resolver todo ahí en el futuro, pero no tengo un buen plan de juego para poder llevar esto a cabo? Un plan de juego basado en su palabra, no un plan de juego basado en nuestras habilidades. Nuestra mente puede ir mucho más lejos de lo que tú te imaginas, pero no nos va a llevar a resultados que realmente tú y yo anhelamos. Nos va a llevar al quebrantamiento, al dolor, al pecado. Pero cuando tú y yo manejamos todo esto y nos decimos, vamos a tomar tiempo, sí tengo una idea de cómo puede ser, pero la opinión de Dios en mi vida es más importante, entonces te das cuenta de cómo tu fe crece y cómo todo empieza a florecer de acuerdo al plan que Dios tiene para ti. Eso es buscar la voz de Dios y eso es buscar sus anhelos. Pero nos encanta hacer todo al revés. Y está bien. De todos modos vamos a aprender algo, ¿no? Así que eso es lo importante. Entonces quiero darte una guía de preguntas que nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios, que nos van a ayudar a conocer cuando sí es la voluntad de Dios y cuando no es la voluntad de Dios. Número 1, conocer la voluntad de Dios es seguir lo que Dios está decretado, ¿no? Ella ha decretado en su palabra. Proverbios 11:14 nos dice, cuando hay una buena guía, la gente tropieza. Cuando no hay, una buena guía, la gente tropieza, pero la seguridad depende de los muchos consejos, ¿no? Si seguimos su palabra, sus mandamientos, sus proverbios, y estamos trayendo esto a nuestra vida a través de los evangelios y conociendo también la opinión de Dios en su palabra, vamos a conocer su corazón y vamos a también conocer qué es lo que sí está bien y qué es lo que no es, y lo que está mal, ¿no? Seguir la palabra como un decreto, como un evangelio que ya está decretado para nosotros y que nos está inclusive dando herramientas hacia el futuro, es prácticamente conocer la voluntad de Dios. Es de una manera personal responsable buscar qué es lo que dice su palabra, pero escuchar la voz de Dios es también preguntarse si esto se alinea a la palabra de Dios. Pregunta que muy pocas veces nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ya llevas tiempo, no sé, en la vida, ¿no? A lo mejor hay una persona que te está haciendo palomitas en el estómago, ¿no? ¿Cómo se dice, no? O mariposas en el estómago, perdón. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es, pero sonó muy bien, palomitas en el estómago. Y llevas a esta persona cortejándola y parece que tienen cosas afines. Toda esa primera etapa del enamoramiento, del coqueteo, del cotorreo, es fantástica. Es hermosa, ¿no? De hecho es muy bonita, ¿no? Pareciera que todo sí es plan de Dios. Dices, no, ¿sabes qué? Sí es de Dios, ¿no? Yo creo que sí es. Y cada vez te autoconvences de que sí es, ¿no? Pero no estamos llegando a la pregunta, ¿esto se alinea a la palabra de Dios o no? Y yo creo que si estás viviendo en esa tensión, ¿no? Ya sea él o ella, no sé, ¿no? La pregunta para Dios debe de ser, bueno, Dios, si esta persona se alinea, esta persona, si es para mí, no sé, busco consejo, pregunta, ¿no? Si tú le preguntas a Dios, Dios te va a preguntar, bueno, ¿le amas? ¿La amas? ¿Le gusta? ¿Te gusta o no? Pues decir, bueno, sí. ¿Estás dispuesto a ser fiel? ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por ella? Y a vivir juntos en el santo acto del matrimonio hasta que la muerte los separe. Y no porque lo esté diciendo yo cuando oficio bodas, pero porque su palabra nos dice. Y tú vas a decir, claro que sí, acepto. Sí creo que sí. Bueno, nada más que, Dios, hay un pequeñito detalle. Sí, hijo, dime. Es que todavía está casado. Está casada. ¿Ya poco? Así no. Pero yo siento que sí es parte de Dios porque es tu creación y tu creación es hermosa. De verdad. Qué hermosa es tu creación. Pero si está ese pequeño detalle y dices, bueno, yo creo que Dios te va a decir en su palabra, no te va a decir, o un pastor a lo mejor, o un amigo te lo va a decir, pero lo primero que va a decir, bueno, ¿te acuerdas lo que dice en Hebreos 13:4? Va a decir, no me acuerdo, pero es Hebreos, ¿no? O sea, no es importante ese libro, o qué tan importante es ese libro, ¿no? Voy a decir, bueno, déjame recordarte qué dice. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Bueno, pero es que también el mundo es muy inmoral, ¿no? Y mi relación de amistad no es tan inmoral, ¿verdad? Ya pronto se va a divorciar de todos modos. Entonces,
Es ahí donde nos estancamos tú y yo, porque al escuchar la voz de Dios y al tratar de buscar qué es lo que es perfecto para nosotros y bueno para nosotros, debemos de siempre buscar, bueno, ¿qué es lo que dice su palabra al respecto? No manipules la palabra en base a tus propios placeres. Sé fiel a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque tú conoces muy bien el camino en el cual tú estás emprendiendo. De hecho, ya viviste qué significa estar fuera de sus mandamientos, ¿no? Quizás por esa fue la razón por la cual llegaste a Cristo, ¿no? El lunes pasado hablamos acerca de la tentación. Un amigo, uno de los líderes de los grupos de hombres, compartió algo muy, muy profundo. Estábamos viendo el libro de Santiago y es bien chistoso porque en el libro de Santiago estamos viendo capítulo a capítulo, pero en esta primera edición estamos separando el primer capítulo nada más. Y de los versículos del 13 al 18 en Santiago, primera de Santiago habla mucho acerca de la tentación. Y al momento de él compartir, dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que compartiera esto personal y lo voy a hacer. Le dije, dale con todo, mano, ¿no? Y bueno, dice, me acabo de dar cuenta, dice, que la tentación fue lo que destruyó mi familia. Dijo, desde muy chico tuve que tomar las riendas de mi casa como el hombre de la casa desde muy niño porque la tentación que mi papá llevó a destruir mi hogar. Y tuve que ser hombre muy rápido y tuve que ser papá muy rápido de mis hermanas para poder llevarlas a estudiar, a ayudarles a crecer, a ayudarles a encontrar trabajo. Y ese pecado de la tentación trajo tanto destrucción sobre mi vida, ¿no? Y 30 años después tuvo la gran dicha de que su papá pudo pedirle perdón por estos actos que él cometió gracias a la tentación, ¿no? Entonces la tentación es muy fácil, es algo que masajea mucho nuestras emociones, es algo que nos trata de convencer que sí es. Pero si su palabra dice lo opuesto, entonces ¿a quién le vamos a creer más? Porque estoy seguro cuando tu corazón sea quebrantado vas a regresar una vez más a los pies de Cristo. Y te vas a dar cuenta que si hubieras entendido su palabra desde un principio, no hubieras tomado la decisión que tomaste. Entonces, escuchar la voz de Dios es preguntarse también, antes de cualquier cosa, ¿esto se alinea a su palabra o esto no se alinea a su palabra? Lo siguiente es conocer la voluntad de Dios, ¿no? Es también escuchar al Espíritu Santo, esa vocecita que vas desarrollando cuando todo va bien y que sabes que Dios se está guiando por el buen camino. Esa misma vocecita te va dando el discernimiento cuando las cosas no están bien y cuando hay algo que tú y yo tenemos que cambiar. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 16:13. Cuando pones tu fe en Cristo Jesús por encima de cualquier cosa y le dices al Espíritu Santo que te guíe, te va a decir, cuando estás muy afanado en algo, te va a decir lo que no quieres escuchar. Y eso debe ser una bandera verde, no una bandera roja. Al contrario, debemos de desarrollar cómo Dios nos habla a través del poder del Espíritu Santo. Una manera en como yo lo veo es que el Espíritu Santo es como el abogado mediador entre Dios y los hombres. Es este poder sobrenatural de Dios en la tierra en el cual puedo accesar en todo momento, siempre y cuando yo me rindo totalmente al Espíritu Santo y busco su dirección y busco su palabra y lo busco en oración, lo busco en conexión total. Pero cuando dejo de escuchar la voz del Espíritu Santo es donde estoy enfocándome más en las cosas que a mí me sacian y menos en las cosas que la palabra nos dice. Y esa es la lucha que todos batallamos todo el tiempo. Así que escuchar la voz de Dios es también preguntarse, ¿esto suena a algo que Jesús diría o esto suena a algo que TikTok diría? ¿No? Entonces, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo, hey, yo soy el camino, la verdad. No hay nadie más. Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La voz de Dios tiene que sonar como Jesús, tiene que sonar también como su palabra nos dice y como Él nos guía día a día. Entonces, para cada cuestionamiento que tengas, ¿qué es lo que Jesús diría? ¿Cuál es la opinión de Dios en su palabra? Debemos de preguntarle, bueno, ¿cómo Jesús respondería ante esta situación en la cual estoy batallando para encontrar dirección? Si lo que tú crees que Dios te está diciendo suena más a amargura, a orgullo,
a egoísmo, entonces probablemente no es el Espíritu Santo. Es otra cosa, porque si no habla de la manera en que Jesús habla, prácticamente Jesús no te está respondiendo de la manera que tú quieres que te responda. Entonces, conocer la voluntad de Dios es buscar el sabio consejo también. Es constantemente buscar el sabio consejo. Muchas veces solo estamos buscando votantes. De verdad, cuando queremos realmente algo que funcione a nuestro propio antojo, nos convertimos en un político y hacemos campaña política. Y buscamos quién vota sí. Y cuando buscamos votantes, estamos de casa en casa, de conversación en conversación, buscando quién se alinea a mi ambición, a lo que yo quiero, a lo que yo creo que debe de ser. Y estamos buscando el sí en todas las personas que ya sabes te van a decir, sí es por ahí, ¿no? Pero cuando queremos buscar la voluntad de Dios y estamos buscando el sabio consejo, tenemos que prepararnos porque esa persona nos va a decir lo que tú y yo no queremos escuchar. Te lo voy a poner más fácil para que no te sientas tan mal. Es lunes en la mañana, te paras en la báscula y esa onda da tantas vueltas que se rompe. Le echas la culpa a las baterías, le echas la culpa a todo mundo, a los niños que andan brincando en la báscula, ¿verdad? Porque no es verdad lo que estás viendo. Es una mentira total, ¿no? Pero después tú sabes bien, no, la neta sí estoy mal, ¿no? O sea, estoy muy mal, muy, muy mal. Cuando tú buscas consejo en base a tu salud, ¿a poco estás esperando llegar con el nutriólogo y que te diga, muy bien, oye, ¿estás comiendo comida engrasada todos los días? Déjame recomendarte una lista de restaurantes. Oye, ¿todos los días comes postre? Ay, hay unas conchas riquísimas que venden. Hay unos torcidos allá en Tijuana que no me acuerdo cómo se llaman, pero todos los jueves los traen unos amigos que están deliciosos. ¿A poco la nutrióloga te va a decir, sí, es que ¿sabes qué? No importa las dietas, tú sigues siendo, ¿tú eres feliz? Sé feliz, más feliz. Entre más gordo, más feliz eres. ¿Verdad? Eso es muy bien. Porque ¿sabes qué? Yo ya dije que la nutriología esto no funciona. Lo que funciona es que la gente sea feliz. Y yo veo a la gente feliz cuando levanta el dedito y está a punto de darle una mordida al taco. Esa es total felicidad. Haz eso. Porque el otro día fui con una nutrióloga y la dieta la hizo tan mal que fui bien infeliz. Entonces haz lo que tienes que hacer. Tú sé feliz. ¿Verdad? Así es cuando vas al nutriólogo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí no se rió, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar el sabio consejo. Porque a lo mejor algunas cosas que estamos haciendo están bien, a lo mejor algunas cosas que estás emprendiendo después de despertar, que esto no está bien, pero de alguna manera te va a guiar por el buen camino, te va a dar una idea, un plan que puede quizás funcionar, pero de alguna forma, si tú no pones el esfuerzo, no va a dar fruto. Así de sencillo. Te puede costar todo lo que sea esa sesión, pero si tú no pones el esfuerzo día a día, entonces no va a dar fruto, te puede dar un consejo. Entonces, cuando buscamos el sabio consejo con personas que sabemos que nos van a decir lo que no queremos escuchar, no se trata nada más de que te sientas bien, se trata de que vas a ser confrontado por medio de la palabra de Dios, por medio de que vas a orar para que el Espíritu Santo le hable a la otra persona. Como yo lo hago todo el tiempo, le digo, Padre Santo, permíteme que la otra persona a la cual le voy a dar permiso de que hable a mi vida, Señor, que seas tú el que me hables a través de esta persona, que el Espíritu Santo le use y que me traiga la convicción que necesito, porque en medio de todas estas cosas necesito el sabio consejo. Yo sé que no me va a decir cosas nada más bonitas, me va a decir lo que tengo que escuchar y yo quiero escuchar lo que tú quieres hablar a mi vida. Eso es buscar el sabio consejo. Proverbios 11:14 dice, cuando no hay una buena guía, la gente tropieza. La seguridad depende de muchos consejeros. Escuchar la voz de Dios es preguntarse también, ¿cuál es la opinión de un amigo en Cristo Jesús de confianza? ¿Cuál es su opinión? Es buscar el sabio consejo. Es buscar que a lo mejor no nos va a gustar lo que nos van a decir, pero desde un principio yo ya me estoy preparando en cumplir la voluntad de Dios. Ahora, si tú no estás ahí, no quieres cumplir la voluntad de Dios, entonces pues sigue haciendo lo que estás haciendo porque no te va a funcionar. Nos vemos en un año, vamos a ver cómo vamos. Pero si tú estás aquí, estás buscando la voluntad de Dios, bueno, primero busca su voluntad, busca su voz y busca el sabio consejo. El atajo para salir del silencio
en el cual tú y yo estamos batallando todos los días, es simplemente pedir escuchar la voz de Dios si no ordena tu vida de acuerdo a la voz de Dios. Necesitamos anhelar eso. En muchos momentos de mi vida he tenido que buscar anhelar eso. Y yo me he dado cuenta lo difícil que es, porque yo soy tan humano como tú. Pero cuando tú y yo nos paramos bien y somos valientes ante eso y buscamos su voluntad, va a haber cambio, va a haber transformación, va a haber muchas cosas que van a irse reflejando en mí, va a haber cosas de las cuales tengo que sacrificar y despojarme, porque mi mayor anhelo y ambición no es lo que mis anhelos y mi corazón dice, sino es lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la diferencia, cuando estamos buscando cómo puedo meter todo este paquete de vida dentro de este versículo para que pueda caber y sentir que sí es la voluntad de Dios. Si estás batallando mucho en eso, estás mal. Quiere decir que hay mucho que sacrificar y mucho que dejar, y es muy poquito lo que tienes que realinear a su palabra. Y espero haber sido bien claro, porque en el tema de poder encontrar la voz de Dios, yo sé que es un tema, es un tabú para muchos, pero no debe de ser eso, debe ser algo natural. Únete a su palabra. Guía, busca la guía en su palabra. Usa ChatGPT por primera vez de una manera correcta. Y de todos modos te va a dar los versículos mal. Pero tú sigue buscando en su palabra. Pregunta y vas a encontrar el sabio consejo. Ponte de pie. A continuación vamos a cantar una canción que nos va a ayudar a adorarle a Dios. Nos va a ayudar a poder profundizar más en su palabra. Y nos va a guiar acerca de la santidad, ¿no? Dar un paso hacia la santidad, buscar que Él pueda realinear estas cosas en nuestra vida y que podamos tener una postura de santidad de una manera personal. Y yo quiero orar por ti y después de eso vamos a juntos a adorar a Dios, porque Dios pueda traer esa dirección en tu vida. Padre Santo, yo te pido, Señor, que como iglesia nuestro mayor anhelo sea siempre buscar tu voluntad, y que de la misma manera en la cual tú me has hablado a mí y le has hablado a muchos otros más a nuestro alrededor, que les puedas hablar a ellos hoy. Que tu Espíritu Santo pueda tocar las puertas de sus corazones y que ellos puedan abrir esas puertas para alinear sus anhelos, sus ambiciones, sus sueños, toda situación buena o mala, para que pueda alinearse a tu justicia y a tu verdad a través de lo que tu palabra dice. En nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Es un fuerte aplauso.